bienvenidas, bienvenido a este espacio que se crea justamente para compartir un poco de los conocimientos que tenemos como profes. Y el día de hoy pues tenemos a César como nuestro anfitrión, entonces te cedo el micrófono. Gracias, Marisol. A todos quiero darles las gracias por estar en este espacio. Es un placer que vengan más de dos personas. Estamos comenzando con este proyecto y ver números realmente motiva mucho. Me presento, mi nombre es César, soy profesor de L hace varios años y nada, soy nómada digital. Es todo lo que les puedo decir de momento. Lo que he hecho o no he hecho, pues no es importante de momento, así que vamos de una con el tema porque todos tenemos media hora. Entonces, ahí vamos entonces, un segundito. El día de hoy, tal y cual se presentó en las redes sociales, nuestro tema le he puesto un conversar, un poco informal este slang que se usa mucho en el Caribe. Yo prácticamente me enfoco en enfoque léxico, valga la redundancia, y también trabajo con la parte del Caribe. Tengo unos estudiantes que viven prácticamente en las costas de Estados Unidos, en la costa este, oeste, son de primera generación y de segunda, entonces todo este contexto me ha llevado a trabajar con ellos en enfoque léxico. Así que bueno, voy a utilizar una parte que está conectada mucho con una especie de taller teórico y al final les voy a presentar en un material que uso en clases una pequeña ejemplificación de lo que sería el enfoque léxico. Entonces, primero quiero comenzar con una pregunta para ustedes y sería en cristiano porque hay una terminología muy fuerte a nivel lingüístico y quiero preguntarles en cristiano pues para ti o para ustedes, ¿qué es el vocabulario? Yo Una podría pregunta. decir que Bueno, para mí el vocabulario son como las palabritas sueltas ujú, ujú. que vamos como sembrando, ¿no? Como casa, perro, gato. Entonces, para mí son las palabras sueltas. No sé si alguien más quisiera participar tal vez con otra definición o comparte mi idea. Sí, yo pues así como en palabras así, son palabras sueltas que precisamente nos Ujú, ayudan como que a ujú, describir o nos, digamos que poco a poco se llena ese, como ese grupo de palabras y sí, yo lo defino también como así, palabras sueltas, ujú, como bloques, trozos, ujú, ujú, que poco a poco van diseñando pues nuestro campo léxico, por decirlo así ujú. ya. Ujú, perfecto, muy bien. Entonces, sí, efectivamente son palabras. Hay diferentes categorías de palabras, pero todos sabemos que cuando aprendemos otro idioma, es esencial poseer el conocimiento o la capacidad de identificar y usar diferentes palabras. Todos sabemos que los 6 niveles, desde el A1 hasta el C2, ese número de palabras define lo que sería la fluidez, ¿no? Una persona, entre más fluida sea, pues más se puede notar su dominio del idioma y eso se puede apreciar básicamente. Por lo tanto, el vocabulario es básicamente un recurso dentro de la clase de L que no está separado de la gramática, que también la incluye y que implica toda una serie de aproximaciones que muchas veces subestimamos. Entonces, voy a presentarles acá algo Y sobre... perdóname, Sí, César, te interrumpo. Patricia también participó por medio del chat y nos dice que para ella es sí, como el andamiaje. Entonces también claro. pueden participar por el chat y yo Ujú. les transmito las respuestas. Dale, continúa. Exactamente. Entonces, sí, es un recurso. Muchas veces, cuando nos enfocamos en la gramática a nivel tradicional, no es algo que me parezca que debamos estar en contra. Hay estudiantes que demandan efectivamente el aprendizaje de la gramática, pero también el vocabulario es esencial porque el vocabulario es una pieza esencial para poder producir frases y de ahí que se podamos ser un poco más fluidos, ¿no? Entonces, el enfoque léxico surge en los años 90 a partir de un señor que se llama Lewis y de una reflexión que se hizo con otros autores nos queda pendiente esta cuestión para estudiar un idioma. Entonces, cuanto a las palabras, he acá citado a este señor, segundito, cierro acá controles, y vamos a observar aquí unos paneles sobre lo que implica enseñar una palabra. Lo primero que está acá tiene que ver con la forma de las palabras. Hay tres dimensiones que son una dimensión de forma hablada, forma escrita y partes de la palabra. Ven una R y una P. La R significa conocimiento receptivo, más o menos como el input, y la P conocimiento productivo, que sería el output.
Entonces, no sé, Valentina, ¿podrías por favor leer las preguntas? ¿Me escuchan? Sí, sí, vale, te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, aula. ¿Cómo suena la palabra? ¿Cómo se pronuncia? Escrita. ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo se escribe y deletrea? Partes de la palabra. ¿Qué partes se reconocen en esa palabra? ¿Qué partes de la palabra hacen parte para expresar el significado? El Exactamente, significado, lo entonces. siento, estoy leyendo y no estoy Vale, marcando vale, la vale, forma de está bien, está pregunta. bien. Sí, esto cubre tanto palabras que son palabras, por decirlo, independientes como grupos de palabras. Entonces, si por ejemplo yo tengo digamos, el fragmento por ejemplo, llevar como un verbo puede significar muchas cosas, ¿verdad? Dependiendo del nivel, depende de lo que voy a enseñar, comida para llevar o llevo un sombrero o también si pongo la palabra llevar a cabo, ya es otra cosa diferente. Entonces, claro, esta es una reflexión muy interesante porque las palabras tienen esta dimensión. Esta es la forma, ¿verdad? El segundo eje viene siendo el significado. Por ejemplo, forma y significado, conceptos y referentes y asociaciones. Por ejemplo, ¿qué significado transmite una palabra? Por ejemplo, quedar. Ok, oye, yo quedé tiesa, como es una amiga mía, ¿no? Significa una cosa. Pero si yo, oye, quedé en ver a mi mamá esta mañana, entonces ahí vemos que efectivamente hay significados que se transmiten. ¿Qué palabras pueden usarse para expresar el significado? ¿Qué se incluye en este concepto? ¿A qué ítems puede aplicarse este concepto? ¿En qué otras palabras nos hace pensar? ¿Qué otras palabras podrían usarse en su lugar? Y finalmente, el uso, una función gramatical, una colocación y restricciones de registro y de frecuencia. Por ejemplo, en qué estructura suele aparecer la palabra, si la palabra, por ejemplo, es un adverbio, o después del verbo, lo que sea. Bueno, me sale dos veces. No, perdón, en qué estructura suele también aparecer en producción y recepción. ¿Qué palabra o tipo de palabras coaparecen? ¿Con qué palabras debemos usarla? ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia espero encontrarme con esa palabra? ¿Y dónde y cuándo y con qué frecuencia podemos usar esta palabra? Son criterios que nos ponen a pensar que detrás del vocabulario de un idioma hay muchas dimensiones que muchas veces desconocemos. Todos llegamos a la clase con un texto, con unas frases, pero realmente dentro de la cabeza del estudiante ahí podemos apreciar que hay muchos componentes para aprender un vocabulario. Entonces, Claro. ¿alguna opinión al respecto de este, no sé, compendio de criterios? Mira que me haces pensar muchísimo en que a veces uno llena al estudiante de palabras y palabras y palabras, como creyendo que cantidad es Ujú, mejor, ¿no? Pero ujú, si nos ponemos a tener en cuenta todo esto que acabas de mostrar con cada palabra, pues claro, o sea, esto ya tiene ujú, otro tinte, otro matiz. No sé qué piensan las compañeras. Bueno, para dar, también para comentar algo, precisamente estaba pensando en que cuando pasamos de ese conocimiento receptivo al productivo, siempre está como el choque o la fractura de que cómo llegamos a ese conocimiento productivo con el estudiante, porque a veces solemos pensar que al crear estos bloques léxicos y darles todo este apoyo, puede ser como más un input comprensible y todo, ujú, sucede como no todo es lineal, el proceso parece no ser ujú, lineal con todos los estudiantes y ujú, es normal que suceda, pero sí, bueno, precisamente me uní al grupo hoy porque, bueno, conozco a Andrés, a César hace muchos años y me llamó mucho la atención porque siempre hay como que esa estrategia que no puede ser única con todos los estudiantes, sino que siempre está en que debo con un grupo crear una forma de pasar al conocimiento productivo y eso siempre como que me causa curiosidad, especialmente con los niveles principiantes, bueno, los niveles iniciales, que suele haber como más, influye en muchos aspectos también, cómo se siente el estudiante. Entonces, sí tengo como que esas estrategias bueno, ¿qué estrategias podríamos como afianzar para que no sea como
un modelo único, pero sí que permita a que estos estudiantes avancen de pronto al conocimiento productivo. Ujú. Claro, es un buen comentario. Y también quisiera agregar que dentro de estas dimensiones también debemos considerar las lenguas de los estudiantes, porque si por ejemplo estamos enseñando español, qué sé yo, en Brasil, efectivamente toda la adquisición va a ser mucho más rápida de alguien que por ejemplo no se hable turco. Entonces ahí vamos a poder apreciar cómo esos contextos van determinando efectivamente todas estas esferas del aprendizaje del vocabulario. ¿Verdad? Entonces, con respecto al concepto de palabras, he seleccionado una pequeña porción para no extenderme tanto. La cuestión aplicada de Lewis al español, lo que hice fue como transmutarla, porque prácticamente son efectivamente casi lo mismo, y tomé los primeros dos elementos que son palabras, que él define como words, y que son palabras individuales, y palabras compuestas, que serán como las polywords que él define. Entonces, leo en amarillo. En el contexto del español como lengua de referencia, las palabras words se entienden como unidades simples conformadas por una sola entrada. Muchas de ellas poseen poca información y se analizan aisladamente. Por ejemplo, si tomamos como muestra algunas preposiciones como a, con, etc. Por otra parte, encontramos palabras que tienen un alto contenido de información al ser separadas individualmente. Por ejemplo, si hablamos de sustantivos, verbos, adjetivos, entre otros. En este sentido, a lo mejor las words son, entre comillas, más fáciles de aprender porque están separadas, están aisladas. Si, por ejemplo, es una preposición, se puede aprender un poquito más sencillo, pero también hay que ver un poquito el contexto de uso de la preposición y también la lengua de la persona. Por ejemplo, si por ejemplo en español la preposición en puede significar dentro o en un contacto, ¿verdad? Pero si comparamos esto con inglés o con alemán, va a haber otras perspectivas. Entonces ahí entramos en una dimensión diferente. Creo que estamos todos acostumbrados en una clase de L en niveles principiantes enfocarnos más de inicio en palabras aisladas. El verbo comer, ¿verdad? Lo Ujú. conjugas, yo como, tú comes, ahí vamos partiendo de esos elementos aislados. Podríamos efectivamente incorporar otros recursos, como por ejemplo las expresiones que aparecen en el tercer punto, eh, para decir que tengas un buen día o, no sé, mi sentido pésame. O sea, hay como frases que se van poco a poco siendo de uso social, pero casi todos partimos en esa perspectiva gramatical de enseñar pues palabras aisladas. La segunda serían las polywords, que son básicamente varios lexemas. Aquí he hecho una categoría un poquito exhaustiva. Nombre más nombre, como puntapié de la araña. Nombre adjetivos, cara dura, pelirrojo. Nombre verbo, cumpleaños, rompecabezas. Adjetivo, adjetivo, agridulce, mal pensado. Verbo, hazme reír, vaivén. Verbo, nombre, cualquiera, quien quiera. Verbo, adverbio, maldecir, bienestar. Entonces hay como una especie sí, de grupos en los cuales podemos clasificar esas palabras. Esto lo hacemos a partir todos usamos el marco común de referencia europeo y prácticamente como los currículos o los temas según el nivel. Entonces, esto es como una visión de toda la telaraña que implica enseñar el vocabulario en español. O sea, es una visión puramente estructural. No sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. ¿No? También, Vale. si no quieren abrir el micrófono, pueden hacerlo en el chat Vale, y vale. yo transmito lo que Es que el pueda. tiempo vuela, ya son las y media, me Bien. queda poco tiempo, Sí, caray. como pregunten a ver, si tienen pregunta, pregunten. Ah, Perdón. dale, dale. Ahora, perdón, cierro acá. Entonces, bueno, ya miramos una parte de la reflexión que implica todos unos criterios de enseñar vocabulario. Miramos que efectivamente hay unas dimensiones a nivel de forma, a nivel de significado, de contexto y otras palabras. Ahora voy a presentarles un modelo de enfoque léxico, porque prácticamente esto es una divagación y no me alcanza en media hora para explicarlo todo. Tiempo. Entonces, por ejemplo, por Vamos ejemplo, corriendo. yo hice la maestría en enfoque léxico, por eso que estoy tan emocionado por eso y me da mucha ilusión. Entonces, bueno, aquí yo he elegido un tema que es el tema, lo pongo en grande por acá. Este es para un estudiante de nivel A2 de segunda generación, cubano, vive en Florida, el chico tiene un conocimiento específico, entonces la idea es que si estamos trabajando en enfoque léxico, los estudiantes, y en mi aproximación normalmente yo digo,
Bueno, la idea es que tú aprendas el día de hoy un número específico de palabras, 12 palabras, 10 palabras, dependiendo también del nivel. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Les hago una pregunta. ¿Cuántas palabras creen ustedes que un estudiante debería aprender por una sesión de clase? Uf, De forma intencional. Por ejemplo, que yo te diga, voy a enseñarte estas palabras, porque también el estudiante puede en su procedimiento detectar palabras nuevas. yo voy a lanzarme con un 10 Un palabras. 10, ajá, Sí, ¿vale? En el chat, ¿qué Lucía, dice? Lucía propone 40 40, ok. palabras. Ujú, ¿Quién da más? ¿Quién da más? ujú. Yo soy malísimo. Yo viví en Alemania y cuando estudiaba alemán me iba tan mal que nada más podía recordar 3 o 4 palabras por hora. Uf, Yo soy claro. pésimo estudiante. O sea, profe sí me defiendo, pero como estudiante básicamente apesto. Qué Bueno, ironía, ¿no? entonces, esa es Eso la suele ironía, pasar ¿verdad? mucho. Sí. Bueno, entonces esto también va a depender. No es lo mismo enseñarle palabras a niños que a adolescentes o adultos o ya gente muy mayor. Por ejemplo, en el caso de Lucía dice 40. Yo puedo decir que 40 puede ser Ujú, perfectamente si yo estoy trabajando, por ejemplo, con brasileños. O sea, yo digo que ellos la pueden pillar supremamente fácil. Entonces, claro, yo normalmente en mis clases, como trabajo con estudiantes que son de Estados Unidos, de forma intencional, yo propongo entre 10 a 18 palabras, dependiendo del nivel. ok. ¿Verdad? Valentina puso que 20. Hace un ratito de poner Entonces, 20. Entonces cerca, se acerca. ujú. Entonces Ok. la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo en este ejercicio que hice, me dedico prácticamente al cuerpo humano y especifico básicamente en lo que son las extremidades superiores e inferiores. Porque si yo pongo todo el cuerpo humano, hay una cantidad de palabras de la cara, del torso, de la espalda. Entonces, si mi intención es que el estudiante se afiance de eso, yo voy a elegir esta parte. Y eso lo voy a complementar abajo con la parte que tiene que ver con el ejercicio físico, de manera que podamos hacer una transición del cuerpo al ejercicio físico. Esa parte de un módulo que ya he hecho antes para un par de clientes. Aquí hay unas categorías visuales y aquí he puesto unas palabras, ¿verdad? Me gustaría saber algún comentario, perdón, que sobresale en esa imagen. ¿Qué observó? Pues primero el tema de los colores, de pronto no sé si está cumpliendo una función ahí. Y Ujú, segundo, pues el tema de la relevancia, ¿cierto? Como si nosotros ujú. vemos el ejemplo de, no sé, en este caso de brazos, entonces hay unos colores Ujú, específicos, no sé si unos son ujú. como para acentuar o demás. Pensaría que de pronto puede ser eso. Bueno, aquí los colores yo los uso de forma estratégica porque yo soy muy normativo para algunas cosas, por eso soy muy liberal, pero el asunto es que los colores acá representan el género. Las palabras en azul son Ah, masculinas en cuanto al género, el o los, y las rosadas son femeninas. Puedo usar cualquier otro color que se me dé la gana, verde, fucsia, lo que sea, únicamente que ustedes también pueden acudir al color que les quiera o los pueden incluso invertir. ¿Por qué me pongo esto? Porque en un segundo plano el tema de los géneros es algo que a la gente le preocupa mucho y más en el nivel A2. O sea, estamos en el nivel es el nivel umbral. Un estudiante ya tiene unos conocimientos previos y el nivel A2 para mí me pasa la magia, porque en el nivel A2 el estudiante ya tiene un umbral y ya comienza a hacer frases y ya comienza a responderte algunas preguntas muy, muy simples. Entonces, aquí fundamental el uso de la imagen y el uso de los colores en un segundo plano, porque todos vivimos luchando con los colores. Esto lo tomé prácticamente cuando estudié alemán. En alemán hay 3 géneros, el neutral, el masculino y el femenino. Ellos usan el verde para neutral. Yo detestaba esto de forma bastante profunda porque todavía me da duro. Entonces el español, como es muy binario en este sentido, ya esto nos va aligerando un poco más las cargas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas palabras hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 más o menos. Vamos a aprender las extremidades, ¿no? Este es el input que vamos a trabajar y tenemos que pasar por una serie de exposiciones. ¿Cómo hacemos que el estudiante básicamente afiance y se apropie de este léxico, de este vocabulario que he elegido acá? Entonces, lo primero, vamos a ver por acá me muevo. Bueno, aquí he encontrado, esto es para dos, ¿verdad? Entonces, un recurso bastante fundamental es la imagen.
Como ven ahí, las imágenes son hechas con Copilot, aparece la estrellita debajo, hago la referencia en copyright. Entonces, lo que vamos a hacer son unas exposiciones a ese léxico. Yo lo que hago con los estudiantes es que les pido que con en la página anterior tomen una foto, un screenshot y pueden mirar lo que ya vieron, porque es imposible aprenderse 12 palabras, 14 en un solo santiamén. Ellos pueden ir mirando. Eso ayuda mucho desde la cuestión del cerebro, porque el cerebro, cada exposición, cada vez que uno ve algo, lo va memorizando. Y aquí finalmente, pues volvemos a la imagen, pero con tres opciones de respuesta, ¿verdad? Y ahí la vamos resaltando. Entonces, una segunda exposición, pero ya que exige una respuesta. Lo otro es otra vez otra exposición para el cerebro, otro estímulo, pero ya no hay texto. Ahí el estudiante debe mencionar qué palabra estamos señalando, hombro, pantorrilla, manos, y bueno, aquí se va haciendo de paso a paso. Entonces, ya hemos partido de un corpus específico, dos exposiciones que exigen identificación y exigen un output. En este caso, el estudiante puede todavía mirar lo que ha tomado como screenshot, porque de una forma u otra, pues eso también ayuda a memorizar las palabras. El español es muy generoso en comparación con otros idiomas, ¿no? Así que es mucho más sencillo. Perfecto, entonces, tercer punto. Ese corpus, ese léxico que se presente, debe estar adaptado al nivel. Si yo, por ejemplo, hago una muestra de lengua, voy a presentar y hacer un diagnóstico del estudiante. No puedo presentarle ninguna frase que ostente un nivel superior o demasiado simple. No voy a presentarle una frase en el subjuntivo pluscuamperfecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas frases acá tienen que atender a efectivamente el mismo vocabulario que han visto, pero en este momento en un contexto. Aquí la palabra ha hecho un juego y es que les he cambiado el orden a las letras. Por ejemplo, no puedo escribir bien porque me duele la. ¿Qué palabra es esta? Muñeca. La muñeca derecha. Entonces, las mismas palabras que hemos visto antes, estamos siempre yéndonos al mismo punto. Ya ahora contrastamos con verbos hechos previamente. Puedo escribir, levantar, etcétera. Entonces, ahí seguimos básicamente en ese enfoque léxico. Luego de eso, otra vez lo mismo, ¿no? Pero ya tomo otros elementos. Acá, entonces, oye, este reloj se pone ¿en dónde? En la muñeca. Este anillo se pone en el dedo. Entonces, vamos otra vez mirando diferentes campos semánticos, pero que de una u otra forma responden al mismo vocabulario. Se dan cuenta que en ningún momento me he salido de la tangente del léxico que hemos comenzado a hacer. Sigo en lo mismo. Entonces, después ya aquí intento conectar con otras cosas porque el punto viene siendo prácticamente que sería el léxico, ¿verdad? Input, medio, output. Llega el momento de un output, hablar, ¿verdad? Después seguimos otra vez, otro input, output y hablamos. Vamos por pequeñas dimensiones. Porque no me gusta que siempre dicen, no, hacemos 10 tareas comunicativas, hablamos en 5 tareas de esto y al final hablamos, no, tenemos una hora, dividamos la hora en 2 partes o en 4 partes y vamos hablando de vez en cuando para que también el cliente esté satisfecho. Hay preguntas, por ejemplo, ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto mides? Eso tiene que ver con términos previos y también porque si yo voy a intentar introducir el tema de conversación del gimnasio, debo hacer estas preguntas que le hace un entrenador de gimnasio. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Etc. Después lo que hago es básicamente otra vez muevo las imágenes, pero las mezclo con textos, efectivamente. Entonces aquí te presento otra vez las frases. Por ejemplo, número 1, levanto pesas con mis piernas en el gimnasio, así fortalezco también mis pantorrillas. Vemos el vocabulario del cuerpo humano, vemos lo del presente y estamos en el nivel A2. ¿Cuál sería la respuesta para ese punto de las imágenes, de la A a la L? Levanto pesas con mis piernas en el gimnasio, así fortalezco también mis pantorrillas. F, ¿no? F, exactamente. Si se dan cuenta también, la muestra de lengua está adaptada. Tal vez yo no hable así en mi día a día, pero es un metalenguaje. Entonces, efectivamente, también ese enfoque léxico implica cómo se presentan las palabras. Ahí mezclamos de todo. ¿Qué hora es? Perdón. Ya. Eh, no, pero Entonces, tranquilo, tú no mires vale, el tiempo que aquí estamos todas, mira, yo miro las cámaras y todas estamos así como, vale, vale, vale. Entonces, entonces dale, no te Entonces preocupes. yo después, bueno, ya he introducido el tema del gimnasio, entonces me voy acá y digo al estudiante una pregunta. Oye,
Lee los siguientes perfiles y dime cuál es tu estilo. Hay 4 personas que hablan sobre hábitos deportivos en cuanto al gimnasio. Hay 4 opiniones, todas están obviamente adaptadas. Entonces, el estudiante debe acá otra vez abrir una esfera de output y comentar exactamente, pues, qué tipo de deportista es. Yo soy, por ejemplo, el último, el sedentario, por ahora. Entonces, yo ahí voy hablando, ¿vale? Un poquito más. Entonces, bueno, ya hice esto, después trabajo gramática. En gramática elijo verbos y los conjugo del gimnasio. Estirar, jalar, saltar, hacer ejercicio. Si se dan cuenta otra vez están los colores, efectivamente. ¿Y por qué conjugo yo, tú y nosotros? Porque pueden ser factores de frecuencia léxica al momento de estar en el gimnasio. Yo estiro las piernas, tú haces esto, o sea, prácticamente la cuestión. Y después lo que hago es que otra vez hacemos gramática, pero con charla. Entonces aquí vamos a conjugar los verbos. Yo pienso que la idea del rellenahueco debe evolucionar. O sea, ya estamos, yo estoy mamado de siempre frases sueltas. Hagamos diálogos. O sea, tú pones aquí, por ejemplo, ese diálogo te da más contexto, ¿ya? Y bueno, y finalmente una tareita que les he puesto por acá a ellos de una rutina con falso verdadero. O sea, todos estos ejercicios que están acá están en la mayoría de libros en línea. Están en los portales de internet prácticamente, que lo que pasa es que como uno diseña toda esta cuestión a veces es un poco más complicado adaptarlo porque tenemos siempre recursos sueltos. Y las clases son de 1 hora, 2 horas, entonces yo me enfoco más en ofrecer un portafolio a mis clientes. Pero bueno, en fin, la idea con el enfoque léxico era básicamente eso, que se puede, una persona puede en 1 hora o 2 consolidar un vocabulario de forma competente sin importar el nivel, desde el A1 hasta el C2. Lo que tenemos que hacer efectivamente es, que no es fácil muchas veces, hacer un estudio de campo y ofrecer efectivamente un material acorde a esto. No tengo nada en contra de la gramática tampoco, porque sé que hay otras propuestas a nivel de gramática cognitiva, la clásica, lo que sea, y también hay otras estrategias que también son a nivel didáctico y en otras esferas. Pero para conversación, digamos de que este es como que el punto en el que siempre estoy trabajando. Lucía, ¿cómo estás? Trabajé contigo también, ¿verdad, Lucía? En la UPB, creo. Sí. Sí, hola, hola. Hola, qué bueno verte por acá. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan, chicos? No soy un experto en L tampoco, solamente soy un aficionado. Me encanta compartir, creo que el conocimiento debe compartirse y creo que para eso estamos en Somos en esta nueva temporada del 2026 para ver qué más podemos llegar. Pero me gustaría que en una futura ocasión también estuvieran ustedes con algún temilla similar que podríamos reflexionar y ojalá con 1 hora o más de duración, ¿verdad? Sí, vamos a ver, porque yo, así como lo estoy viendo, se nos está como empezando a extender cada vez cuando, pues por lo mismo que está participando más gente, claro, o sea, más personas quieren participar, entonces estos espacios pues obviamente se están adecuando. Pues César, muchas gracias por compartirlos. Me encanta esa presentación. Mi pregunta sería como, ¿dónde puedo obtener, por ejemplo, ese ejercicio tan pues cuidadoso que hiciste? Si puedo tener acceso y si lo puedo usar con mis estudiantes. Bueno, los ejercicios de momento se parte de mi portafolio. Yo espero poder lanzar en el transcurso del año eso a la venta para la gente que quiera comprarlo. Pero, o sea, puedo darles algunas páginas donde se puede conseguir la plantilla, que es muy sencillo. No está por acá el chat, lo voy a escribir un segundito. La Listo, página se dale. llama slidesgo.com. Ahí la he puesto. Ustedes simplemente pagan una suscripción. En pesos colombianos son como 60.000 pesos, creo, 70.000 pesos. Ustedes pueden editarla, pero básicamente es como toda esa cuestión del portafolio. Sí me parece, me gustaría bueno, que a futuro produjéramos más material de esa índole porque sí pienso que, bueno, que enseñar en línea requiere de un material específico, con una duración específica y con también con unos parámetros. Pero sí, ojalá, y también mi compañero Jader me lo ha comentado antes, la idea es que con el tiempo se pueda ofrecer esto al público, pero de momento soy un hombre ocupado que no tiene tiempo para lanzar un libro por ahora. Pero sí, más adelante tal vez. Sí, sí. Sí, no, súper, y pues muchas gracias por compartirnos más que todo también esa estructura
que manejas, porque claro, eso nos da a nosotros también muchas ideas para llevar de esa manera a clase, como pues ese vocabulario que a veces solo Ujú, llevamos como un input y ahí lo que vaya saliendo y ujú. bueno, no, así pues no es lo ideal, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario? Ya puedo hablar. Bueno, yo quería comentar y hacerte una pregunta al respecto. Es que no estuve desde el inicio, pero no sé si en el momento en que empezaste a mostrar el input, hay una pregunta sobre los conocimientos previos que tiene el estudiante para iniciar el tema, o si hay alguna actividad que inicia la introducción del tema, o Ujú, simplemente son las imágenes con las palabras que estaban allí seleccionando las ujú, partes de las ujú, extremidades. Pues porque para mí en el ejercicio sí me parece importante como primero hacer una pregunta como hacia la ujú. conversación o que abra el tema de alguna forma, Sí. y también pues de alguna forma con esa pregunta Ujú, verificar qué conocimientos tiene el estudiante y ujú, a partir de ellos empezar a ujú. resolver las actividades. Por lo demás, pues me Sí. parecen muy buenos ejercicios en la correspondencia de imagen con la palabra, y también me parece interesante que en esta ocasión como que se va un poco más a a lo específico, porque siempre usamos el término o el vocabulario hacia la parte muy general, las manos, los Ujú, brazos, ujú, los pies y ya, pero nunca nos percatamos de como de esa, como la ujú, muñeca, y sí se usa bastante. Entonces pues me parece interesante que se le haya dado como un espacio a esas partes del cuerpo que a ujú, veces omitimos porque no creemos relevantes y de pronto sí lo son. ujú, ujú. Eso sería como el comentario. Sí, la pregunta de activar conocimientos previos sí es posible también. Quizá lo que pasa, bueno, le comenté a la gente que llegó antes, es que hace parte de un portafolio. Esto, por ejemplo, es de, por ejemplo, un estudiante en Estados Unidos que ha comprado 20 lecciones, entonces esta unidad hace parte de bloques previos, de manera que sería en cierta forma una correspondencia a esos conocimientos previos. Sin embargo, me parece muy acertada la idea, efectivamente esa. Oye, comencemos con con una preguntita, un video, una imagen, cualquier tema es válido. Yo pienso que, o sea, aunque yo presento un patrón, hay muchas más variaciones y ustedes prácticamente pueden con sus estudiantes buscar la mejor manera de aproximar ese vocabulario. Hay gente que usa videos, hay gente que usa cuentos, chistes, trabalenguas, lo que sea, todo se vale. Entonces, sí, la idea es que, no sé, sigamos creando y sigamos también proponiendo muchas más cosas, porque creo que los temas son los mismos. O sea, estos ejercicios que están acá se usan en español, en francés, en alemán, se han usado en Renahueco desde hace 20. Tú ves los libros de Concha Moreno, son puro Renahueco. Yo digo, pero podemos también adaptar eso al contexto y demostrar que en Colombia se hace buen L. Eso es verdad. Tengo Dale, dale, una Liliana. pregunta aprovechando el espacio muy rápida. El proceso evaluativo, Andrés, Ujú, tengo la duda principal es que, bueno, después de que pasan por todas las fases de, ujú, eh, ¿cómo se dice?, de la recepción, del el ujú, output, etcétera, ¿cómo haces el proceso evaluativo, por ejemplo? Porque tú ujú, lo tienes dentro de un catálogo, claro, y entonces son, ujú, por decirlo así, unidades en ujú, diferentes sesiones, y al final, ¿cómo haces que entre comillas, un conglomerado de los diferentes ujú, contenidos que se trabajaron en las diferentes sesiones, o vas por partes? Por ejemplo, ujú, acá terminas con esta sesión del cuerpo humano, ujú, etcétera, e inmediatamente pasas como a una evaluación ujú, holística. O sea, ¿cómo lo proyectas? O dependerá eso de... depende. Ujú, Eso depende, por ejemplo, si yo tomo en cuenta, tengamos en cuenta el perfil del cliente. Por ejemplo, mis clientes son gente de clase media alta que vive en California o en Nueva York, entonces ellos me dicen a mí, yo quiero aprender a hablar español, entonces a mí me importa es hablar y volverme fluido. Yo digo, ok, perfecto, yo tomo cada actividad en la medida en la que el estudiante la vaya haciendo de forma exitosa como ese referente, ok, pasaste, porque prácticamente son, supongamos, 10 actividades, es una hora,
tiene que llegar hasta la última, sí o sí. Si por ejemplo requiere de ayuda, yo le ayudo, mira, esto es así, o sea, hay muchas, para eso muchas estrategias. Si a lo mejor, esto por ejemplo también utilicé en otro proyecto trabajando en el extranjero. Entonces, por ejemplo, si mis estudiantes me exigían una nota, ok, tomaba una especie de análisis en cuanto a, ok, este estudiante no se le pondría un excelente o un 4.5 en lo que estoy viendo. Pero como esto está destinado a clases privadas, sería una cuestión que también variaría. Estoy enseñándole a un grupo de estudiantes que están en Turquía, en remoto o en persona, o a la señora que tiene 70 años que está en California, o sea, todo también puede variar. Entonces, ustedes también establezcan sus criterios de evaluación dependiendo de dónde se encuentren, porque esa hojita en blanco que se consiguen en internet la pueden usar para mil cosas. Entonces, también es posible aplicarlo según el contexto. Claro que sí. Bueno, gracias Liliana por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacer antes de cerrar? Bueno, muchos agradecimientos por aquí en el chat. Valentina nos dice súper valioso lo que explicaste, muy interesante, que muchas gracias. Lucía nos comenta que en el manual de Nos vemos hoy de difusión también se trabaja el enfoque léxico. Pero bueno, igual ahí hago como, resalto lo que mencionó César y es como qué bonito también compartir lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, y esa es la idea también de estos espacios. Bueno, creo que entonces no hay más preguntas. Muchísimas gracias, César, por compartir tus conocimientos. Y bueno, pues los esperamos y las esperamos aquí entonces el próximo lunes para alguna otra discusión. Ya saben, si quieren animarse a compartir una idea, a explicar algo o simplemente pues... Yo pienso que Hader podría hacerlo porque Hader tiene una didáctica muy buena, es un colega excelente. Mira, Entonces, la parte sí. didáctica, Hader, te invito a que participes y te unas al equipo. Es un Ay, llamado. Dale, dale, dale. Pues, quedaste aquí embalado. estamos hablando. Ahí podríamos hablar acerca de los intercambios de lengua. Hay Sí, una agenda para... hay muchísimo. Hader Esa, es muy bueno en didáctica. Él, o sea, él prácticamente es excelente en didáctica. Eso hay que reconocérselo. También podríamos aprender mucho de él. Gracias a ti por toda esa forma en que desmenuzas siempre y sí, de verdad que sí, gracias siempre por tu material. bueno, chicos y chicas, pues muchísimas gracias. Entonces, ya cerramos la sesión y les estaré enviando, compartiendo la información por medio de las redes para que pues puedan asistir a nuestro próximo encuentro. Bueno, que tengan una excelente noche y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.